En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, queremos ver cómo nace una comunidad cristiana. ¿Cómo es esto maravilloso de que personas distintas se encuentran y llegan a ser como un solo corazón? Siempre la referencia que tenemos cuando hablamos de comunidad cristiana es Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Qué nos cuenta ese pasaje de la Biblia? Nos cuenta la efusión del Espíritu Santo, nos cuenta el primer discurso del apóstol Pedro, ya revestido con la fuerza del Espíritu, y nos cuenta el surgimiento de la primera comunidad. Entonces, queremos recordar en ese pasaje, en ese capítulo de Hechos de los Apóstoles, cuáles son los orígenes, cuáles son las raíces de una comunidad cristiana. Eso es lo que queremos hacer ahora. Sobre todo porque los rasgos, las características de esa comunidad siguen siendo una norma para nosotros. De modo que para evaluar en dónde estamos, para saber qué tenemos que corregir, para saber hacia dónde debemos crecer, lo que necesitamos es sobre todo ver ese modelo. Bueno, nos llama la atención la fuerza de la predicación del apóstol San Pedro. Hay una efusión poderosa del Espíritu Santo. Y cuando sucede esa efusión, gente que estaba en Jerusalén se acerca a la casa donde estaban los apóstoles y Pedro empieza a predicar. Bueno, ¿qué características tiene esta predicación de Pedro? ¿Qué es lo que él destaca ahí? En primer lugar dice que esa efusión del Espíritu era una promesa que Dios había hecho y que esa promesa se está cumpliendo ahí. Pero esa promesa, ¿a quién fue hecha? Esa promesa fue hecha a través de los profetas. Él cita específicamente al profeta Joel. Esa promesa fue hecha a través de los profetas y fue hecha a un pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel, el pueblo elegido. El pueblo que había recibido primero otro regalo de Dios. Ese regalo es el regalo de la ley. Entonces, lo primero que podemos darnos cuenta es que la comunidad cristiana surge en el tronco de la comunidad de la antigua alianza. Es decir, nosotros no salimos de la nada. Lo primero es, hundimos nuestras raíces en el pueblo del Antiguo Testamento. Ese es el primer dato que podemos escribir. Toda comunidad genuinamente cristiana responde a un camino que no empezó en el siglo I de nuestra era. Un camino que se va mucho más atrás, que se va al pueblo de la antigua alianza, al pueblo hebreo. Nuestra comunidad, primer punto, toda comunidad cristiana hunde sus raíces en el pueblo de la antigua alianza. Eso quiere decir que para entender lo que nosotros somos, para entender por qué esa promesa y qué viene a hacer el Espíritu Santo, tenemos que mirar a ese pueblo. ¿Qué fue lo que Dios les prometió? Porque lo primero
que dice el apóstol San Pedro es eso. La gente comentaba, esos están borrachos. Y entonces lo primero que dice Pedro es, no se trata de que esta gente esté borracha. Se trata de que Dios está cumpliendo su promesa. Ese es el primer dato. Entonces, si el Espíritu Santo viene como una promesa que se le dio a un pueblo, tenemos que ver qué fue lo que pasó con ese pueblo. ¿A qué viene a responder el don del Espíritu Santo? Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para saber qué fue lo que pasó con ese pueblo? Nos damos cuenta que ese pueblo es el pueblo de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el pueblo de los patriarcas, es el pueblo de Moisés, es el pueblo de la alianza en el Sinaí, es el pueblo que pasó por el destierro, es decir, hay toda una historia en ese pueblo. Y a lo largo de esa historia, en un momento dado, Dios hace una promesa que la hace a través de Joel, en el capítulo 3 de Joel, o si no, también lo puedes leer en el profeta Ezequiel, en el capítulo número 36. ¿Por qué Dios promete el don del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que significa esa promesa? Solo lo podemos entender si miramos la historia de ese pueblo, para ver qué es lo que viene a hacer el Espíritu Santo, y para ver cómo ese Espíritu Santo viene a llevar a plenitud el camino que Dios iba recorriendo con su pueblo. O sea que tenemos que acercarnos a la Sagrada Escritura y tenemos que ver, aunque sea de una manera breve, cuáles son las etapas que llevan en un momento dado a que el pueblo sienta la necesidad del Espíritu, y Dios hace la promesa y dice, les voy a enviar el Espíritu Santo. Por ejemplo, por boca de Ezequiel dice, les voy a dar un corazón nuevo, les voy a dar un espíritu nuevo. Pondré mi ley en sus corazones, dice el Señor. ¿Por qué esto es importante? Entonces no hay otro camino. Para entender lo que nosotros somos como cristianos, hay que hundir las raíces en el pueblo del Antiguo Testamento y tenemos que descubrir qué es lo que está pasando ahí. Bueno, entonces, ya que entendemos que esto tiene su comienzo en el Antiguo Testamento, nos toca irnos para allá y ver qué es lo que ha sucedido. La verdad es que la Biblia entera tiene un argumento que se puede sintetizar con muy pocas palabras. De lo que se trata es de que Dios ha hecho una obra preciosa que es su creación. En la creación está el ser humano, hombre y mujer. Pero esa obra preciosa ha sido malograda, ha sido dañada, ha sido corrompida por algo que se llama el pecado. Y ese pecado es el gran drama del ser humano. Y la respuesta al pecado es todo el resumen de la Biblia. ¿Cómo responder al pecado? Y las etapas de la respuesta al pecado son las mismas etapas de la revelación bíblica. Lo que nosotros llamamos la historia de salvación, ¿qué es? La historia de salvación es el grupo, el conjunto de etapas que nos cuenta la Biblia para responder al drama del pecado. Eso es lo que tenemos que descubrir. Porque Dios se compadeció. Dios se compadeció de su pueblo. Dios se compadeció de esta raza nuestra. Dios se compadeció del ser humano. No nos dejó, no nos abandonó al poder del pecado. Así lo dice hermosamente la cuarta plegaria eucarística en la Santa Misa. Dios no nos abandonó en el pecado. Entonces Dios fue construyendo una historia, y en el camino de esa historia es donde debemos encontrar el lugar de la promesa de Pentecostés. ¿Por dónde empieza esa historia? ¿Qué es lo que se necesita para salir de eso tan espantoso que se llama el pecado? ¿Qué es lo que se necesita?
Bueno, pues eso es lo que vamos a encontrar. Así que usted puede poner ahí un pequeño subtítulo: resumen de la historia de la salvación, porque por ahí tenemos que entrar. Resulta que Pentecostés no se puede comprender sino hundiendo las raíces en el Antiguo Testamento. Entonces, resumen de la historia de la salvación. Vamos a ver qué fue lo que hizo Dios, porque Dios se compadeció de nosotros, se compadeció de los hijos de Adán, se compadeció de la raza humana y dijo: yo no quiero que estos se hundan en el pecado, yo no quiero que ellos simplemente se pierdan. ¿Qué hizo Dios entonces? Bueno, ahí vamos. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Lo primero que nos llama la atención es que Dios elige a un hombre y lo llama. Dios toma una iniciativa y llama a un hombre llamado Abraham. Lo primero que nos llama la atención es eso. La iniciativa es de Dios. Entonces, resumen de la historia de la salvación. Primer punto, la iniciativa es de Dios. ¿Cómo? Llamando a Abraham. Y Dios hace un pacto con Abraham. Entonces, primero, Dios toma la iniciativa. Segundo, Dios hace un pacto. Pero ese pacto, ¿en qué beneficia a Dios? ¿Qué gana Dios que no tuviera? Nada. Ese pacto, ese camino que Dios quiere recorrer con Abraham, no beneficia a Dios. Ese pacto, esa compañía que Dios le garantiza a Abraham y a su descendencia, no es para beneficio de Dios. No es como el contrato que hacen dos socios que fundan una empresa: ganas tú y gano yo. El pacto que Dios hace con Abraham es un pacto que tiene como propósito la bendición. Haré de ti, Génesis capítulo 12, haré de ti una bendición para todos los pueblos. Entonces ahí viene el tercer punto dentro de esta breve historia de la salvación, y es que Dios hace pacto con Abraham por puro amor. Desde el principio, la historia de la salvación es una historia de amor. Es por puro amor. Dios no se beneficia. Dios no tiene nada que ganar ahí. Lo único que Dios quiere es bendecir, sanar, levantar. ¿Y por qué lo hace? Porque ama. O sea que lo que vamos a encontrar en toda la historia de la salvación es la revelación de un Dios extraño y maravilloso. Extraño porque Él hace todo lo que hace sin beneficio para Él. Maravilloso porque sus portentos son inmensos. Entonces Dios elige a un hombre. Dios hace pacto con ese hombre. Dios no se beneficia. Pero atención, desde Génesis capítulo 12 hay algo que hay que destacar, hermanos. Y es que si Dios elige a Abraham, es para, a través de Abraham, bendecir a todos los pueblos. Es decir, para su cuarto punto, qué bien esta gente como se mete en el tema, eso me gusta. Su cuarto punto: la elección de Dios no es para un privilegio, sino para una misión. Y esta va a ser una ley importantísima. Mira, las tres palabras que hemos dicho, o las cuatro: elección, amor gratuito, que fue el tercero, y cuarto, misión. Esas cuatro palabras van a ser una constante en la historia de la salvación. Que Dios elige, que Dios hace pacto, que Dios manifiesta su amor gratuito
y que Dios envía, que Dios tiene una tarea, Dios tiene una misión. Eso se cumple con Abraham, y eso se cumple contigo, y se cumple contigo, y se cumple conmigo. Dios elige, hace un pacto, muestra su amor y envía una misión. Son los 4 puntos que hemos visto. Si quiere, escríbalo resumido o entre paréntesis ahí, porque ahí está un resumen que tiene que ver con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está retratado ahí. Nosotros somos los hijos de Abraham. Dice la canción, muchos hijos tiene el padre Abraham. Nosotros somos los hijos de Abraham. Dios elige, Dios hace pacto, Dios hace alianza, Dios manifiesta su amor, Dios envía una misión. En el caso de Abraham, ¿cuál era esa misión? Esa misión pasaba por todo su ser, porque dice, en ti bendeciré a todas las naciones. Entonces ahí tenemos una etapa, una primera etapa que ya nos muestra las 4 grandes características de toda vida en la fe. Por última vez se lo repito, Dios elige. Entonces usted tiene que pensar, me he sentido llamado, elegido por Dios, un Dios que toma la iniciativa. Dios hace pacto. ¿Cómo es mi pacto con Dios? Para muchos de nosotros, en el lenguaje de la renovación carismática, lo que nosotros llamamos ese pacto es cuando uno dice, yo tuve un encuentro personal con el Señor. Si usted puede decir, en tal retiro, en tal momento, en tal confesión que hice, en tal oración, en tal día, yo realmente experimenté un Dios vivo, entonces usted sabe de qué estoy hablando. Tercero, Dios manifiesta su amor. Por eso es tan importante que nosotros, que cada uno de nosotros tenga experiencias abundantes de amor, de un amor abundante. En la renovación hablamos mucho de efusión del Espíritu, nuevo Pentecostés. Incluso se hablaba, hoy un poco menos, bautismo en el Espíritu, un derramamiento abundante del Espíritu Santo en tu vida. Es decir, la experiencia de un Dios abundante. Es muy importante que cada cristiano tenga esa experiencia. Que si yo te digo, ¿alguna vez te has sentido amado por Dios hasta llorar de alegría? Tú digas, sí, sí me ha pasado, yo sé lo que es eso. Cristianos que no tienen esa clase de experiencias son cristianos que empiezan a cojear en su vida cristiana. Porque desde el principio, desde nuestro padre Abraham, están esos 4 elementos: elección, pacto, amor abundante, misión. Cristianos que no saben cuál es su tarea. ¿Y tú qué haces por la extensión del reino de Dios? ¿Y tú qué haces por dar testimonio? ¿A quiénes estás acercando a Cristo? ¿Quién sabe? Yo no sé. Muy triste. Tú tienes gente, hermano. Dios ha puesto cerca de ti gente a la que quiere que tú contagies, que tú incendies, que tú enamores, que tú atraigas, que tú ilumines. Entonces ya Abraham nos enseña esas 4 leyes básicas que luego van a acompañar toda la historia de la salvación. Absolutamente toda la historia van a acompañarla. ¿Y qué pasa después? ¿Cuál es el segundo gran momento? Ya aprendimos 4 cosas importantes de Abraham y le cuento una cosa, esas 4 cosas aplíqueselas usted. Si cuando yo le digo llorar de alegría porque se siente amado por Dios, usted dice, pues, no, realmente eso no me ha pasado a mí. No se quede así. Pídale al Señor esa efusión. Pídale al Señor esa experiencia. Pídasela. Si usted siente, usted alguna vez le ha compuesto una canción a Dios. Usted alguna vez le ha hecho una poesía
¿Alguna vez se ha quedado mirando el cielo infinito o se ha quedado mirando el sagrario y ha sentido que lágrimas de puro amor se le vienen a los ojos? Yo no sé qué es eso. Pídalo, pídalo. No se quede sin eso. Porque si usted no tiene esa llama, si usted no tiene esa experiencia, el Evangelio sale frío y muerto de su boca, así es que sale. Tenemos que pedir esa experiencia. Esa ha sido la esencia de nuestra iglesia desde siempre. Esa es la esencia de la historia de la salvación. Y como no podía ser de otra manera, esa es también la esencia del camino de la renovación carismática. Es exactamente eso, la renovación carismática católica. El camino siempre es ese, siempre. Sentirse uno llamado, como cuando uno dice, yo, de verdad, yo. ¿Y yo por qué? Sentir uno alianza con el Señor y sentir su paso próximo. Sentir un amor abundante, de ese que te desborda, de ese que produce don de lenguas. Yo me la paso repitiendo, para mí el don de lenguas no es una cosa tan rara, no es rara. ¿Por qué? El don de lenguas es la imposibilidad del lenguaje humano para expresar lo que se vive cuando te sientes amada, cuando te sientes amado a tope y más allá de tu límite. Claro, yo sé que don de lenguas tiene varias interpretaciones, incluyendo lenguas extranjeras y todo aquello. Pero en el común de la experiencia del amor de Dios, don de lenguas no es algo tan raro. Simplemente te quedaste sin palabras porque es maravilloso, porque es extraordinario, porque yo no sabía, porque yo no me lo imaginaba, porque yo no creía que Dios me amara tanto. Eso hay que tenerlo. Y eso no se puede falsificar. Así como ustedes, amados hermanos, cuando ustedes oyen a un sacerdote en la misa o fuera de la misa, yo sé que ustedes se dan cuenta de qué fuego arde o no arde en el corazón de ese que predica. Usted se da cuenta de eso. Como decía un obispo amigo mío que fue compañero mío de estudio allá en Colombia, él decía, esas cosas no se pueden recitar. Se nota cuando es recitado, se nota cuando es un discurso aprendido que está soltando un discurso. Eso no convence. El fuego tiene que estar. Bueno, ¿y qué pasó después de Abraham? Pues ya viene esa etapa de los patriarcas. Esa etapa de los patriarcas nos lleva después al tiempo en Egipto. Y ahí aparece otra persona. Acuérdate que estamos haciendo un resumen de la historia de la salvación para entender por qué el Espíritu Santo. Porque cuando uno descubre por qué el Espíritu Santo, uno descubre qué obra viene a hacer el Espíritu. Y tú sabes cuál es el nombre de la obra que quiere hacer el Espíritu. Se llama el cuerpo de Cristo. Se llama la casa de Dios, se llama la iglesia, la asamblea de los llamados, de los redimidos. O sea, la iglesia es la escultura del Espíritu Santo. Por ahí en otra hoja, en otra parte, ponga esa frase. La iglesia es la escultura del Espíritu Santo. Es su obra preciosa, su obra maestra. Por eso necesitamos hacer todo este recorrido. Necesitamos retomar el tema de nuestra historia de la salvación. Y ya de Abraham aprendimos cosas claves. Claves. Pregunta. ¿Y quedó resuelto el problema del pecado con Abraham? No. Porque la Biblia, por aquí hay una Biblia, porque la Biblia, este libro precioso, bendito, este libro, lo que te cuenta, lo único que te cuenta es cómo venció Dios el pecado. Todas las etapas hasta llegar al santísimo, glorioso, hermosísimo Señor Jesucristo, hasta llegar a Él y ver cómo en el sacrificio de Cristo y en la predicación de los discípulos de Cristo se proclama esa victoria y se realiza
para todas las naciones. Eso es la restauración del plan original de Dios. Dios tenía un plan original. Ese plan original, ¿en qué consiste? Se llama comunión de amor con Él. Dios quería que nosotros viviéramos en comunión de amor con Él. Eso es lo que significa el paraíso. Pero entró el pecado. Y el pecado dañó todo. Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia es el libro que cuenta la victoria de Dios sobre el pecado. Hasta el final. ¿Y dónde termina la Biblia? La Biblia termina dándonos un asomo allá en el libro del Apocalipsis, dándonos un asomo de cómo al final de todo es perfecta la victoria de Dios sobre el pecado. O sea que, ¿qué nos cuenta el Génesis? El Génesis, ¿qué nos cuenta? Nos cuenta el plan original y cómo se dañó. ¿Cuál era el plan original? Comunión de amor de Dios con su pueblo. Que estemos bien, que nos sintamos amados, que crezcamos en Él, que lleguemos a nuestra plenitud en plena amistad, unión, comunión con Dios. ¿Qué nos cuenta el Génesis? El plan original y cómo se dañó. Y sigue la Biblia, sigue la Biblia, hasta que llega el Apocalipsis. ¿Y qué nos cuenta el Apocalipsis? Victoria total de Dios. Se venció ese daño que había aparecido en el Génesis, se vence completamente en el Apocalipsis. Yo vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía como una novia del cielo sin mancha ni arruga. La victoria total de Dios. Esa es la Biblia. Esa es la Biblia. Entonces ya tenemos a Abraham. Perfecto, está claro lo de Abraham. Pero se arregló ya el problema, listo, solucionado. No. Lo que hay en Abraham realmente es un lenguaje de promesas. Haré de ti una bendición para todos los pueblos. Hay una promesa. Y esa promesa incluye la realización del deseo más profundo que tenía Abraham, que era tener un hijo, tener descendencia. Pero no se ha resuelto el problema. ¿Por qué no se ha resuelto el problema? Porque no se ha vencido todavía el enemigo. ¿El enemigo se llama cuál? El pecado. ¿Ya se venció el pecado? No, no se ha vencido el pecado. Como no se ha vencido el pecado, entonces, ¿ya está resuelto? No está resuelto. Todavía no está resuelto el problema. Podemos decir que con Abraham se anuncia todo lo que vendrá. Y con Abraham recibimos las claves fundamentales. Pero ¿sabe que nos falta un punto quinto de Abraham? Yo me despedí muy rápido de Abraham. La respuesta que Dios espera es la fe. ¿Cómo llamamos a Abraham? Nuestro Padre en la fe. Porque los 4 puntos que dije son todos de Dios, ¿no? Dios elige, Dios hace pacto, Dios muestra su amor, Dios envía misión. Bellísimo. Pero la respuesta que Dios espera de nosotros, ¿cuál es? La fe. La carta a los Hebreos dice, esperó contra toda esperanza. Esa capacidad de sobreponerse a lo que parecía evidente. Bueno, entonces ya tenemos 5 puntos, no eran 4 sino 5 para Abraham. Pasamos a la siguiente gran etapa, Egipto. ¿Qué pasa en Egipto? En Egipto pasa que el pueblo de Dios, es decir, la semilla de Abraham, que ya empezaba a crecer, la semilla de Abraham empieza a ser oprimida, empieza a ser manipulada por un poder idolátrico. El que manda en Egipto no es Dios. Y la semilla que Dios sembró en Abraham queda sometida a un poder que no es el poder de Dios. Ese es el drama de un libro de la Biblia que se llama el Éxodo. Entonces, ¿cómo se resume el drama del Éxodo? Muy fácil. La semilla que Dios sembró está
dolorosamente sometida a un poder que no es el poder de Dios. Eso es lo que significa el Éxodo. Y Dios no se queda con eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Pues Dios libera a su pueblo de Egipto. Eso es lo que nos cuenta el Éxodo. Pero lo más importante y lo más bello que es que Dios libera a su pueblo. ¿Para qué? Para hacer alianza con Él. Acuérdate los 5 puntos. Lo elige, hace alianza, le muestra su amor, lo envía a una misión y el pueblo debe responder con fe. Son los 5 puntos, ¿no? Lo de Abraham se seguirá repitiendo siempre hasta llegar a tu vida y a mi vida. Siempre se va a repetir. Pero aquí viene un punto importante, y es que el que manejaba las cosas en Egipto era un rey que se llamaba el faraón. Faraón, el rey de Egipto. Y parece que el faraón era muy inteligente, porque el faraón había logrado meter a los hebreos, es decir, a la semilla que viene de Abraham, la semilla que Dios plantó. El faraón logra meter a la semilla de Abraham en un círculo. Entonces, para sus apuntes, usted puede escribir lo siguiente. Ya pone ahí otro subtítulo, ya pasamos la parte de Abraham, ponga otro subtítulo. Egipto, por ejemplo. Y dentro de ese Egipto ponga un primer punto. Como ustedes se dan cuenta, esto es bastante escuelero, pero así uno aprende. Ahí ponga un primer punto en Egipto. Faraón metió al pueblo de Dios. Faraón metió al pueblo de Dios en la rueda de los poderes de este mundo. Y esa rueda sí que es importante. La rueda de los poderes de este mundo. ¿Cuál es la rueda de los poderes de este mundo? Esa rueda consiste en 3 verbos: producir, consumir y entretenerse. O divertirse, puedes poner también. ¿Cómo dominó el faraón a la semilla de Dios? ¿Cómo los dominó? Metiéndolos en una rueda. ¿Y la rueda cuál es? Producir, consumir y divertirse. Producir, consumir y entretenerse. Esa es la rueda de los poderes de este mundo. ¿Y sabe qué es lo que pasa con esa rueda? Que esa rueda sigue rodando. Y que esa rueda sigue nuestro tiempo. Y la vida de muchísima gente, ¿cómo es? Eso. Trabaje, trabaje, trabaje. Compre, compre, compre. Emborráchese, emborráchese, emborráchese. Trabaje, trabaje, trabaje. Compre, compre, compre. Dróguese. O sexo desordenado. O alcoholismo. O pornografía. O cualquier otro ídolo parecido. Esa es la estrategia del faraón. Esa es la estrategia que lo enceguece, lo ensordece y lo embrutece a uno. Se llama la rueda de los poderes de este mundo. Y cuando uno está metido en esa rueda, uno está enceguecido, ensordecido y embrutecido. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en Egipto? Que el faraón, de modo muy inteligente, metió al pueblo de Dios en la rueda. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en esa rueda, no te das cuenta de lo que te están haciendo. O sea, ¿te parece que eso es lo normal? Y ustedes y yo hemos vivido tal vez en esa rueda. Y ustedes y yo conocemos muchísimas personas que están metidas en esa rueda. ¿La rueda de qué? Producir, consumir o comprar si quieres. Los verbos los puedes cambiar un poco. Producir es ¿qué? Trabajar, reventarse trabajando. Consumir ¿qué es? Consumir es comprar, endeudarse. Y después trabajar más para endeudarse más. Y en esa se la pasa la gente.
¿No te das cuenta que ahora uno dice buenos días en cualquier almacén y le dice, mire, le tenemos esta tarjeta de crédito? Nos están dando tarjetas en todas partes. ¿Para qué? ¿Para que nos endeudemos? En todas partes quieren que nos endeudemos. Tenemos el plan para usted. Adquiera este depósito a término, haga este préstamo, lo que sea con tal de que usted se endeude. ¿Y qué pasa? Que cuando uno se mete en esa rueda, que la hemos llamado la rueda de los poderes de este mundo, uno considera que esa es la vida normal. Entonces, por ejemplo, un joven, como puede ser varios de los aquí presentes, un joven que se encuentra seguramente metido en esa rueda y ve a los otros jóvenes y le parece que eso es lo normal. Entonces, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, en Bogotá, es muy, pero muy frecuente que la gente, los estudiantes universitarios, trasnochan, hacen sus trabajos, presentan sus exámenes, llega el viernes, se emborrachan, llega el sábado, se emborrachan, el domingo se reponen y el lunes otra vez a trabajar. ¿Eso qué es? La rueda. Esa es la rueda. Eso se llama la rueda de los poderes de este mundo. Y tú le preguntas a ese muchacho y ese muchacho se siente normal. ¿Por qué? Porque todos los compañeros hacen lo mismo. Lo mismo tantas personas ya adultas viven lo mismo. Trabajan y trabajan y trabajan porque tienen que comprar siempre otra cosa, siempre el otro carro, siempre el otro celular, siempre las otras vacaciones. Y luego darse un gusto y después otra vez trabajar y luego darse un gusto y luego otra vez trabajar y en esas nos la pasamos. Y eso se convierte en lo normal. O sea que, ¿qué fue lo que hizo el faraón? El faraón creó una falsa normalidad. Esa es la estrategia del demonio, crear una falsa normalidad. Eso fue lo que hizo el faraón, creó una falsa normalidad. ¿Y por qué eso es grave? Porque cuando uno está en la falsa normalidad, uno no tiene ningún deseo de que las cosas cambien. Es decir, uno se vuelve insensible al drama central de este precioso libro que se llama la Biblia. La falsa normalidad. ¿La falsa normalidad qué es? La falsa normalidad es, todo el mundo se casa, todo el mundo se divorcia. La falsa normalidad ¿qué es? Bueno, ya me embarazaron, ya voy a abortar. La falsa normalidad ¿qué es? Bueno, ahora todos se volvieron bisexuales, entonces supongo que yo también seré bisexual. Esa es la falsa normalidad. Es una especie de pasividad que se va metiendo en nuestros corazones porque hemos admitido el círculo del producir, consumir y entretenerse. Y cuando uno está ahí, acuérdate que uno está enceguecido, por eso no ve nada, ensordecido, por eso no le interesa la palabra de Dios, y embrutecido, y por eso tampoco quiere que las cosas cambien. Entonces, ¿qué fue lo que consiguió el faraón en Egipto? Consiguió crear una falsa normalidad. ¿Y en qué viven la mayor parte de sus compañeros en el colegio o en la universidad? En la falsa normalidad. Y a ellos les parece que todo lo que se salga de la falsa normalidad es un poco extraño. Este tipo es como un poco raro. Bueno, ¿qué plan para el fin de semana? No, me voy a un retiro. ¿A un qué? ¿Eso es qué? ¿Como un paseo? No, un retiro. Retiro. ¿Y qué hacen en el retiro? No, va a venir un padre y nos va a hablar. Un padre les va a hablar. Y tú te vas a meter en eso. ¿Les parece extraño? Porque te está saliendo ¿de la qué? De la falsa normalidad. Falsa normalidad. Yo tengo amigos míos que trabajan en empresas grandes, tienen que viajar mucho. Me contaba uno de ellos que iba de viaje junto con unos compañeros para abrir una sucursal de la empresa por allá en otro país. Y entonces tenían que estar como una semana. A cada uno de sus compañeros le parecía absolutamente normal, perfectamente normal le parecía. Bueno, yo por aquí voy a ver qué aventura me consigo. Es decir, ser infiel a la esposa. O sea, buscar una escort o una prostituta fina, porque escort es eso, una prostituta fina, conseguirse una prostituta, les parecía normal. Y este hombre, un hombre de grupo de oración, dice, no, yo no voy a eso. Entonces, ¿qué? Entonces te vas a quedar en el hotel.
Sí, voy a aprovechar si me puedo comunicar por ahí con la cámara, si me puedo comunicar con mis hijos. Entonces te vas a perder el casino, el club nocturno, unas mujeres espectaculares, te las vas a perder. Y él dice, sí, es que yo tengo mi familia. No hay quien te entienda, adiós. O sea, ese es el raro. Porque los otros están ¿en qué? ¿En la qué? En la falsa normalidad. ¿Y qué fue lo que hizo Faraón? Conseguir la falsa normalidad. Poner a trabajar a los hebreos, mantenerlos bien alimentados. Los egipcios siempre cuidaban a sus esclavos, siempre lo hicieron. Y darles ratos de entretenimiento. Por eso cuando luego ellos estaban en el desierto, ellos se acordaban de las comilonas, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Las comilonas, ay, cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos carne con puerros y cebollas. ¡Ay, qué rico! Entonces, ¿qué es lo que aparece de nuevo en el libro del Éxodo? ¿Cuál es la novedad del libro del Éxodo? Que el libro del Éxodo nos hace ver por qué no vemos. Mire eso que yo estoy seguro que usted no lo había oído antes. El libro del Éxodo, lo más maravilloso que tiene el libro del Éxodo es que nos hace ver por qué no vemos. O sea, nos hace ver nuestra ceguera. Acuérdate que el faraón nos quiere enceguecidos, ensordecidos y embrutecidos. Entonces el Éxodo me hace ver por qué no veo. ¿Por qué no veo? Porque estoy metido en la rueda de los poderes de este mundo. ¿Y qué es lo que produce la rueda de los poderes de este mundo? Produce la falsa normalidad. Y cuando uno está metido en la falsa normalidad, uno va en la corriente sucia del pecado, pero no le parece que sea pecado. Mi buena amiga, doctora de la iglesia, Santa Catalina de Siena, una virgen consagrada que vivió en el siglo XIV, una mujer a la que Dios colmó del don de sabiduría, yo siempre la recomiendo en todas partes, Santa Catalina de Siena. Ella describe la falsa normalidad como un río pútrido en el que uno se va dejando llevar por la corriente. Y como tú ves que todos van en la misma dirección, tú sientes que todo es normal. Tú sientes que todo es normal. No sé, aquí vamos todos vamos para el abismo, todos vamos para el infierno, pero vamos todos. Y eso le parece a la gente. Entonces la gente se divorcia, se emborracha, se suicida, aborta. La gente experimenta con su sexo, mañana voy a ser mujer, pasado mañana bisexual, después vuelvo a ser hombre. La gente experimenta con todo tipo de drogas y experiencias y consideran que eso es normal. Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta esa etapa tan importante del libro del Éxodo? Nos cuenta la falsa normalidad. Y es muy posible que usted tenga amigos y amigas que están en la falsa normalidad. Piense usted, haga memoria mientras yo estoy hablando, haga memoria de la gente que usted conoce. Allá en su ambiente de trabajo, en su ambiente de estudio, yo le aseguro que usted tiene gente así. Yo le aseguro que usted tiene gente así. Bueno, ¿y cómo nos saca Dios de la falsa normalidad? Esa parte es muy importante. ¿Cómo se hace? Mira, si tú miras Éxodo capítulo 4, tú te encuentras en el capítulo 4 del libro del Éxodo lo que Dios le manda decir al faraón: deja salir a mi pueblo para que vaya al desierto y haga fiesta en mi honor. Quiero que mi pueblo haga una fiesta en mi honor. Reacción del faraón: no le gustó ni poquito. ¿Qué? Que Dios manda decir que deje salir al pueblo para que lo celebre en el desierto. ¿A qué? ¿A celebrar a quién? A Dios. Celebrar a Dios. Ustedes lo que necesitan es más trabajo. Y entonces les pone más trabajo.
una de las labores principales de los hebreos en Egipto fue ayudar a construir ciudades. Ellos hacían adobes. ¿Qué es un adobe? Es como un tipo de ladrillo que se hace con paja y barro que se seca al sol. La paja le da una cierta consistencia al barro, el barro se endurece y ahí queda un ladrillo. Es un modo antiquísimo, primitivo, pero eficaz de hacer ladrillos, los adobes. Pero obviamente se necesita paja. Y los egipcios le estaban dando ese material básico, esa paja, se la estaban dando a los hebreos para que ellos hicieran los adobes. Entonces, ¿qué dice el faraón? Ya no les vamos a dar más eso. Ustedes son unos haraganes. Ustedes son unos perezosos. Y por eso están diciendo, vamos a darle culto al Señor. ¿Qué Señor ni qué Señor? A trabajar, se dijo. O sea, ¿qué es lo que intenta el faraón? Devolverlos a la rueda. ¿Sí te das cuenta? Devolverlos a la rueda, a trabajar más. Entonces van a trabajar más. Y siempre el demonio querrá eso, devolverte a la rueda, a que trabajes más, a que no tengas tiempo de pensar, para que seas como una máquina, a comprar más, a consumir más, para que te vuelvas como una caneca que recibe y recibe y traga y traga y traga. O a que te emborraches más, a que te diviertas más, a que tengas placeres más fuertes. Entonces hay jóvenes que tienen 18, 19, 20 años y ya han tenido todas las experiencias, ya saben de todo, ya han vivido todo, ya están hastiados de todo, ya están listos para suicidarse. La epidemia del suicidio juvenil está en todas partes del mundo. Entonces, ¿cuál fue la gran estrategia del faraón? Crear una falsa normalidad. ¿Cómo se llama la falsa normalidad? Se llama la rueda de los poderes de este mundo. ¿Sigue obrando de esa manera el faraón en nuestra época? Sí. Sí, exactamente lo mismo. ¿Y cómo nos saca Dios de la falsa normalidad? Dios nos saca de la falsa normalidad como lo hizo con el Éxodo. Stop, para. Deja de trabajar un momento, deja de consumir un momento y deja de divertirte un momento. ¿Qué nombre tiene el lenguaje cristiano ese deja? ¿Cómo se llama eso? Retiro. ¿Qué es un retiro? ¿Un retiro qué es? O un desierto. ¿Qué es un desierto? ¿Un retiro qué es? Es eso. Para, no trabajes más. Por favor, este fin de semana no más trabajo, para. Este fin de semana déjate que me voy de shopping. No, ¿cuál shopping? Ni qué nada. Deja de comprar. ¿Y qué más? Deja de divertirte. Para. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Sacó a su pueblo al desierto. Entonces, ¿qué es el desierto? Escriba esta frase. El desierto es el remedio y recurso de Dios para sacarnos de la falsa normalidad. Porque el faraón te mete en la falsa normalidad y Dios te saca de la falsa normalidad. ¿Cómo te saca? Llevándote a un desierto. Ese desierto puede llamarse Casa Nazaret, por ejemplo. Te lleva a un desierto. ¿Para qué? Para que se pare la falsa normalidad. Entonces, en vez de estar pensando en tu trabajo y tu ganancia, deja que Dios trabaje en ti y te gane. En vez de estar pensando en qué voy a consumir o a comprar, voy a recordar quién me compró y a qué precio. En vez de estarme divirtiendo y poniendo como centro mi propio yo, voy a encontrar la alegría del que me amó primero. Te repito esas 3 frases porque son la esencia de todo retiro espiritual. Acuérdate que un retiro es parar la rueda de los poderes de este mundo. Entonces, ¿cómo funciona? Te lo repito porque quiero que lo tengas muy claro. En vez de estar trabajando y buscando qué voy a ganar, voy a dejar que Dios trabaje en mí y me gane. En vez de estar comprando, voy a recordar quién me compró y a qué precio.
Y en vez de estarme divirtiendo, poniendo como centro mi yo, voy a descubrir la alegría que Él creó para mí. Esa idea no le gustaba al faraón, porque claro, la idea de Dios era una idea que destruía el plan del faraón. ¿Qué otro nombre tiene el plan del faraón? El plan del faraón se llama la rueda de los poderes de este mundo, el plan del faraón se llama falsa normalidad. Hay otro nombre que tiene. El otro nombre que tiene el plan del faraón es plan esclavos felices. Porque claro, los esclavos amargados un día se rebelan, ¿cierto? Pero los esclavos felices no se rebelan, porque los tienes contentos, los tienes muy felices, no se rebelan y están trabajando para ti. ¿Cuál es el plan del demonio con la juventud hoy? Se llama falsa normalidad, o sea que todo se te vuelva normal. Se llama rueda de los poderes de este mundo, o sea que vivas metido, esclavizado en producir, consumir y divertirte. Y se llama plan esclavos felices. Claro que la felicidad esa es falsa y dura por lo tanto muy poco, pero se trata de que te dure poco, ¿para qué? Para que necesites otra dosis, para que digas ahora tengo que trabajar más, para que digas ahora tengo que divertirme más, para eso. Bueno, entonces el plan de Dios para sacarnos de la falsa normalidad, ¿cuál es? Se llama desierto. ¿Y qué es lo maravilloso que sucede en un desierto? ¿Qué es lo maravilloso que sucede en un buen retiro? Por eso yo le he pedido a Dios y le seguiré pidiendo a Dios que bendiga este retiro, porque ustedes le están dando una oportunidad preciosa al Señor para que obren ustedes. Y por eso es muy importante que ustedes aprovechen este retiro al máximo, porque tener un buen retiro es un lujo, no según los criterios del mundo, pero es un regalazo según los criterios de Dios. Entonces Dios te lleva al desierto, ¿para qué? Para que dejes de pensar en tu trabajo y dejes a Dios que trabaje en ti. Para que dejes de comprar y empieces a recordar a qué precio te compró el que te compró. Primera carta de Pedro: habéis sido comprados a precio de la sangre de Cristo. Y para que dejes de divertirte y empieces a encontrar la verdadera felicidad, la que Él te da. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Viene la siguiente pregunta: ¿qué pasa cuando se rompe la falsa normalidad? Este es el momento del despertar. Es el momento en el que uno despierta. Es el momento en el que uno dice: oye, ¿yo qué estaba haciendo con mi vida? ¿Yo para dónde iba? O sea, es el momento en el que uno se hace la pregunta en el lenguaje de Santa Catalina. Es el momento en el que uno dice: bueno, aquí vamos todos en el río. Es verdad que el río apesta, puro pecado. Y uno siempre iba: bueno, aquí vamos todos. Allá va mi papá bien corrupto, mi mamá degenerada, mis hermanos todos podridos. Aquí vamos todos bien, todos bien. Mis amigos, todos igual que yo. Y uno creía que eso era normal. El despertar es el momento en el que uno se hace la pregunta: un momento. ¿Y este río para dónde va? Esa es la pregunta. ¿Y este río para dónde va? Es verdad que voy con todos, aquí va, y aquí va mi enamorada o mi enamorado, aquí va, y aquí van mis amigos, todos mis amigos, mis amigas, aquí vamos todos van, pero ¿para dónde? ¿Para dónde va esto? Ese es el despertar. Entonces, ¿qué es lo que trae el desierto? El desierto lo que trae es el despertar, y el despertar es hacerse la pregunta de fondo: ¿y esta vida mía, que es la misma vida de mis amigos, de mis amigas, de mi cortejo, corteja, todas esas palabras que se utilizan, esta vida mía, ¿para dónde va? ¿Y para dónde van mis hijos? Porque muchas veces ya son personas que tienen hijos. Entonces dicen: bueno, ¿y mis hijos para dónde van? ¿Qué mundo les va a quedar a ellos? Y esas preguntas son difíciles de responder. Entonces, lo primero que te trae el desierto es despertar. ¿Y despertar qué es? Hacerse la gran pregunta: ¿para dónde voy y para dónde va esto?
¿Qué están haciendo con la sociedad? ¿Qué están haciendo con los niños? Oye, ¿qué están haciendo con los jóvenes? Un momento, ¿qué está pasando aquí? La persona acaba de despertar. Porque ya no funcionó la falsa normalidad con esa persona. Ya no funcionó. Esa es la maravilla que trae el despertar. Ese despertar se consolida a través de un regalo que se llama la ley. Entonces, otra frase para sus apuntes. La ley es el don de Dios que consolida el despertar de la conciencia. La ley es el don de Dios que consolida el despertar de la conciencia. Oye, sí, realmente sí. Pero ¿cómo? ¿Pero yo en qué estaba? Está muy bien que tú te hagas esas preguntas, está muy bien que tú te extrañes, pero tú necesitas que ese despertar se consolide. Tú no te puedes quedar simplemente en el asombro, porque si te quedas solamente en el asombro, te quedas solamente en el escándalo, y el escándalo solo sirve para que uno se lleve las manos a la cabeza y diga, pero ¿para dónde vamos? ¿Pero qué más va a pasar? ¿Pero qué cosa tan terrible? ¿Pero qué feo todo? Uy, qué horrible, mal, muy mal. ¿Y de ahí qué sale? Nada. Entonces, ¿qué más nos cuenta el libro del Éxodo? Nos cuenta cómo Dios le da a su pueblo una dirección. El despertar de la conciencia se consolida con el don de la ley. Y ahora viene la otra frase, porque el don de la ley nos recuerda perpetuamente que el bien es bueno y que el mal es malo. Eso parece una tontería, ¿no? Pero acuérdate la frase del profeta Isaías, ay de aquellos que llaman mal al bien y bien al mal. ¿Y eso está pasando en nuestra época? Claro. Por ejemplo, los del aborto, ¿cómo llaman al aborto? Es un derecho. Es un derecho matar a un inocente. Eso se llama llamar bien al mal. Yo tengo una convicción cristiana, profunda, firme. Significa que eres un intolerante. Eso se llama llamar mal al bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por eso lo llamamos el don de la ley. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley hace que te acostumbres a llamar bien a lo bueno y a llamar mal a lo malo. Eso es muy importante, y es muy importante especialmente en nuestra época. Entonces, ¿qué fue lo que logró Dios con ese fantástico retiro espiritual del libro del Éxodo? ¿Qué fue lo que logró Dios? Lo que Dios logró fue consolidar el despertar de la conciencia de manera que nos acostumbremos a llamar bien a lo que es bueno y a llamar mal a lo que es malo. ¿Y eso para qué sirve? Eso sirve para seguir el camino del Señor. Es decir, ya eso tiene cara de recuperación del plan de Dios. Porque hemos dicho que toda la Biblia es la historia de cómo Dios tenía un plan precioso de amistad, amor y comunión con su pueblo, en realidad con toda la raza humana, y cómo eso se dañó con el pecado. Ya ahora con la ley, ahora sí parece que, ahora sí ganamos, ahora sí. Ahora sí ya quedó todo claro. ¿Seguro? Pues la ley aparece, por ejemplo, en Éxodo capítulo 17, la ley aparece en el libro del Deuteronomio, especialmente a partir del capítulo 4, y todos los que siguen. La ley aparece en los libros Levítico y Números, sobre todo en Levítico de manera abundante. ¿Basta con la ley? Bueno, ustedes ya saben la respuesta, porque como la Biblia no se acaba con el Pentateuco,
quiere decir que la ley no es suficiente. Pero la ley es muy importante porque la ley, ¿qué es lo que hace? Consolida, completa el despertar de la conciencia para que uno se acostumbre a llamar bien a lo que es bueno y llamar mal a lo que es malo. O sea que una persona educada en la ley de Dios, una persona que se acerca a la ley de Dios, es una persona que se acostumbra a no decirse mentiras. O sea que la ley lo que hace finalmente es instalar el señorío de la verdad en nuestro corazón. Eso no es poco. Yo de usted escribí esa frase. La ley instala el señorío de Dios en nuestro corazón. El señorío de la verdad, perdón. El señorío de la verdad en nuestro corazón. Todavía no podemos decir señorío de Dios, porque ahora vamos a ver un problema. Pero la ley sí instala el señorío de la verdad. ¿En qué sentido el señorío de la verdad? En el sentido de que yo me doy cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Quedó resuelto todo? No, no ha quedado resuelto todo. ¿Por qué? Porque el problema está en que uno no solamente necesita darse cuenta de qué es lo bueno y qué es lo malo, necesita el querer y el obrar. El querer y el obrar eso que uno descubre. Entonces yo puedo darme cuenta de que mentir es malo. Yo sé que mentir es malo. Pero en un momento dado, en una conversación por allá con mi papá, con mi mamá, con mi jefe, con mi enamorada, con mi hijo, con lo que sea, en una conversación yo me doy cuenta, hombre, si yo digo esta mentirita chiquita, blanquita, una mentirita y pequeñita, blanquita, hombre, me salgo del problema. Yo sé que robar es malo, pero resulta que estoy trabajando con el gobierno, me doy cuenta que delante de mis ojos pasan unas sumas increíbles de dinero. Pero mira todo lo que pasa por delante. Bárbaro. Millones y millones de bolivianos para aquí, millones para allá. Y yo aquí ganando un sueldito ahí que más o menos. Entonces viene una cosa que se llama tentación. Yo sé que robar es malo. Pero también sé que están pasando millones para aquí, millones para allá. Y de repente miro a mi compañero de oficina y veo que ese ya no tiene problema. Ya ese encontró la manera, ayudado por allá con un contador, con un cómplice, con lo que sea, ya ese encontró la manera de modo que el río ese de millones de bolivianos le sale un pequeño afluente que acaba en el escritorio de mi compañero. Entonces el hombre gana el mismo sueldo que yo, pero no gana el mismo dinero que yo. ¿Se la aprendió? Tiene el mismo sueldo, pero no tiene el mismo dinero, porque resulta que hay un pequeño afluente. Y yo sé que robar es malo, pero también sé que esa camioneta 4x4 que adquirió mi compañero de oficina, yo no la voy a poder comprar ni este año, ni el otro, ni el otro. Mejor dicho, cuando yo la pueda comprar esa camioneta, ya salió del mercado. Entonces ahí es donde yo puedo saber lo que es bueno, puedo saber lo que es malo, y sin embargo, me cuesta trabajo. No hablemos únicamente de las cosas que hay que evitar, hablemos también de lo que hay que hacer. Orar. Orar es bueno, orar es la vida del alma. Orar es renovar mi alianza. Acuérdate los 5 pasos de Abraham. ¿Usted sí escribió los 5 pasos? ¿Sí los escribió o no? No diga mentiras. Ah, sí los escribió. Bueno, entonces, yo sé que la oración sirve para renovar mi pacto con Dios. Yo lo sé. Yo lo sé.
Después del retiro espiritual, todas las mañanas yo hacía media hora de oración. 2 meses después del retiro hacía 10 minutos de oración. 6 meses después del retiro hacía 5 minutos de oración. 1 año después del retiro me trazaba la señal de la cruz y decía, ayúdame Dios mío, y salía de mi casa. ¿Por qué? Porque se fue instalando la flojera, la pereza, se fue instalando en mi vida. Y yo sé que orar es bueno. Yo sé que orar es bueno. Pero me entra la pereza. Yo sé que perdonar es necesario, pero dejo que ciertos rencores adquieran ciudadanía en mi corazón. Yo sé que la impureza ofende a Dios, pero hay por ahí unos deseos que me gusta conservar en mi corazón y le doy vuelta. Entonces, evidentemente, no basta con saber. Y con esa frase vamos terminando esta primera charla. El límite de la ley está, esa frase para que la escriba, el límite de la ley está en que no basta saber, y subraye la palabra saber, es necesario el querer y el obrar. Y el querer y el obrar es lo que le cuesta trabajo a uno. Ese es el que es difícil, el querer y el obrar. Y eso le cuesta trabajo a Moisés, eso le cuesta trabajo al pueblo hebreo, eso le cuesta trabajo a mi papá, a mí, a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, a mi amiga. A todos nos cuesta trabajo. La ley encuentra, ¿cómo fue que dijimos? ¿Encuentra su límite? ¿Fue que dijimos? En que no basta saber. El límite de la ley está en que no basta saber, sino que es necesario el querer y el obrar. Es necesario el querer y el obrar. Solamente cuando llega el querer y el obrar ya la vida es distinta. Pero el problema ¿cuál es? Que el corazón humano funciona a base de entusiasmos, intereses y nostalgias. Ese es el problema. Frase que también vale la pena que usted tome nota. Después usted me pasa un resumen de esas notas porque esta predicación es inédita. A mí me dijeron, es un retiro con Misionero Luz de Cristo, no vaya ya a repetirnos lo que dicen en todas partes. Entonces yo traje una predicación nueva, fresca, inédita para ustedes. Claro, yo dije, toca llevar un material que sea compacto, nuevo. Entonces mire lo que pasa. Que no basta con saber, es necesario el querer y el obrar. Es necesario el querer y el obrar. Repite la última frase, el problema es que el corazón humano... El corazón humano, sí, esa frase es importante. El corazón humano se mueve a base de entusiasmos, intereses y nostalgias. Oiga, ¿y por qué el corazón humano es así? ¿Por qué? ¿Ese es un problema de los niños? No solamente. ¿Es un problema de los jóvenes? No solamente. ¿Es un problema de los viejitos? Es decir, gente de la tercera edad. No solamente. Gente de la cuarta edad. ¿Qué sigue después de la cuarta edad? Sigue pretumba, ¿no? Entonces, es un problema que tenemos todos. Se lo repito. El problema, Jeremías capítulo 17, pongan entre paréntesis ahí, Jeremías capítulo 17. El problema del corazón humano, ¿cuál es? Que se mueve a base de entusiasmos, intereses y nostalgias. Entonces, ¿entusiasmos qué es? Entusiasmos es que usted, por ejemplo, se va a casar.
usted siente ese entusiasmo, usted siente esa alegría. No solo me caso con esta mujer, sino que por fin tendré a su mamá como suegra. Eso le da ¿qué? Entusiasmo, ¿sí? Eso le da entusiasmo a usted. Pero ¿qué pasa? Que el entusiasmo con el tiempo disminuye. Entonces al principio era suegrita para aquí, suegrita para allá, la suegrita. Imagínense que un amigo mío empezó a construir su casa. Y la casa la hizo completamente redonda. y entonces le digo, oye, ¿tú por qué hiciste esa casa tan loca? Esa casa toda redonda. Me dijo, es que la suegra, cuando supo que iba a construir casa, dijo, bueno, por ahí me dejan un rinconcito. Entonces, hizo la casa bien redonda. Hizo la casa completamente redonda. El corazón humano. El problema del corazón humano es ¿cuál? Que está gobernado por entusiasmos. Intereses, ¿cuáles? Que yo tengo que sacar algo de esta relación, yo tengo que sacar algo de esta amistad, yo tengo que sacar algo de esto. Eso es lo que se llama lógica de la transacción. Yo tengo que sacar algo de esto. Y cuando ya no saco nada, para afuera. Es lo que denuncia el Papa Francisco. Él lo llama, a eso lo llama sociedad del descarte. Ya no me sirve ser amigo suyo, ya no cultivo esa amistad. Sociedad del descarte, marcado por el interés, o si no marcado por la nostalgia. La nostalgia, si lo miras bien, es una negación, bueno, cuando se convierte en un absoluto, es como una negación del futuro. Entonces el corazón humano está enfermo, porque el corazón humano se deja llevar básicamente por esas tres, ahora sí se las aprendió, ¿cuáles son las tres? Por el entusiasmo, el interés y la nostalgia. Y así no se puede construir. Entonces tú puedes saber en tu cabeza las cosas, tú puedes saber. Pero si tu corazón está gobernado por el entusiasmo, por el interés y por la nostalgia, lo que tú sabes en tu cabeza no es lo que tú quieres y lo que tú obras, porque no basta con el saber, sino que se necesita el querer y el obrar. Este drama lo describe el apóstol San Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Tome nota de eso, por favor. Romanos 7. La enfermedad del corazón está denunciada en Jeremías 17. Entonces, ese es el grave problema, mis hermanos. Ese es el grave problema. Que nosotros tenemos corazones enfermos. Bueno, ¿y esa enfermedad del corazón de dónde viene? Esa enfermedad del corazón viene de las consecuencias del pecado. Es decir, el pecado nos ha vuelto así. El pecado nos ha vuelto llamas que son llamaradas. El pecado nos ha vuelto ¿qué? Nos ha vuelto fondos de egoísmo. Eso es lo que significa funcionar solo por interés. San Pablo decía, todos van detrás de sus intereses, no los de Cristo Jesús. Y el pecado significa que yo no miro hacia el futuro, sino que me quedo viviendo con retrovisor en la nostalgia. Tiempos aquellos, todo era mejor antes. Cerrándome al futuro. Entonces, consecuencia del pecado. Eso está denunciado en Jeremías capítulo 17. Y ese drama lo describe San Pablo en Romanos capítulo 7, cuando dice hacia el final de ese capítulo, por eso yo hago lo que no quiero. O sea, si tengo el
saber, el saber sí lo tengo, pero me hace falta el querer y el obrar. Hermanos, hemos avanzado bastante, gracias a Dios, gracias a Dios. Hemos logrado este primer objetivo. Les invito a que en su rato de descanso que tengan, sus ratos de descanso, vuelvan sobre esos textos bíblicos, mírenlos. Recuerde que este es el libro que cuenta un solo drama. El drama es el drama del pecado y cómo respondió Dios a ese drama. Es una historia. Revisen sus apuntes. Me hace muy feliz la manera como los veo conectados con el tema, como los veo asimilando lo que estamos viviendo. En nuestra siguiente charla vamos a ver ¿cuál fue el siguiente paso que hizo Dios? ¿Cuál fue el siguiente paso? Porque ya llevamos hasta el don de la ley. Y el don de la ley es maravilloso porque nos trae el despertar. ¿Despertar de qué? De la falsa normalidad. Y nos saca de la rueda de los poderes de este mundo. Es que todos esos conceptos hay que tenerlos muy claros. La ley es maravillosa. La ley consolida finalmente el despertar de esa falsa normalidad. Nos muestra una dirección, nos enseña a llamar bien lo bueno y mal lo malo, pero la ley tiene un límite. ¿Cuál es? Que no basta con saber, hace falta el querer y el obrar. Hasta ahí vamos, mis hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.